allá Loma Niawite, Nushi, Félix Montero. Casi tía, ya tiene una calle Limú. Dolo que usted Monterrey va para Guay de los Monteros, lago yo ahí va a Mañali. Pero que este buga bien magro la na buga Montero lima por dolo que buga Montero guia lima. Sim. Hali que habo heavy Montero na. Bal si até heavy Montero no nem coso algum. Ama boia de topo. Ya. Do mais hebo no ele na uti. Okay. Ya buaba, babalu de los sambuguedo. Leti buaba gusuno gati. Ligati na uti bai luchi nuchi. Gusuno gati ya hayabe. Amo tu lege po hawo de gaina. Ai boiro be ganha. Hodi po pagai gaina pro mede por da fa flos. Nós bolu de amba, limu, amba lawa, lawa druiyo. Exatamente. Ita lebo te hawo de gaia. Lebo hawa de gaia. Ai. Awaha kia wadi ka bayano de luma niawite. Logo ne waba passar a seguti amba tragedia. Amba segu. Casi o paga logo de missa eu fena bien bem sisi bien bem não bien bem nef vida sim luma que la sociedade nenhum sule luma que bota bulu milagrosa porque tu ovo é no luma Vicente é no nega toma não furi a tola logo vinha porque seguir le bateta leti tan milagrosa voi timati porque la diga Gipe Tugi, yo neo it bom de mure. Sí, sí, pues milagrosa, babo un hueyo. Tenía 75 pies de eslora. Por 16 de ancho. De ancho. Este también. Era un bote grande. Yeah. Tenía casi 30 camarotes. Entonces, pues sí, pero la forma en que se hundió la Milagrosa, habíamos hecho un viaje que fuimos a chocar con los gallos blancos, por ahí por Santa Fe. Entonces se averió, nos fuimos a la playa, se hizo el remiendo, clavamos lámina pues para poder llegar. Se descargó en Bruce Laguna, entramos a la playa. De la playa salimos para Roatán, al dique. Entró al dique, la repararon, pues y como la ley del dique había que dejarla un día para ver pues si decía que no agarraba agua, volvió a agarrar agua, la volvieron a subir. Pero cuando salimos del dique en Roatán, nos fuimos para Ceiba, ya directo para cargar. Cargamos y salimos de Ceiba, pero ya estaba anunciado un viento abajo. Entonces, pues dijimos pues de que como era una ruta nuestra, que ya sabíamos pues la distancia, sabíamos que podíamos llegar antes. Pero en el camino algo pasó. Esto pasó un día de octubre, 10 de octubre. Entonces naufragó. Okay, lo que vos titán fragata. ¿Cómo que ya fuiste? ¿Cómo que ya fuiste? Iban como 77 personas. De los 77 nos salvamos 3. Quiere decir que se murieron 74 personas. En el momento en que naufragó el bote, todo el mundo estaba en sus obras, claro. Sí, el pánico. No hubo tiempo para nada. Entonces, pues... ¿La tormenta de repente fue que surgió? No. Se salió, yo creo que se arrancó una tabla por bajo. Empezó a agarrar agua. Empezó a agarrar agua. En el momento de que agarrara mucha agua ya no se podía manejar. Entonces, pues empezamos a tirar carga, a botar mucha carga, pero ya no se podía rescatar, entonces fue a pique. Ahora, cuando amaneció, eso fue como a las 11:30, 12 de la noche. Cuando amaneció, al día siguiente,
yo todavía miraba bastante gente. Yeah. Bastante gente en el agua, bastante, porque montaron colchones sobre colchones para subir niños y mujeres. Mira, esta historia nunca me ha gustado narrarlo porque trae mucha tristeza. Sí, 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 sí. Yo vi mujeres dando de mamar a sus niños, niños llorando en el mar. Entonces eran ya como las 7 o 8 de la mañana. Había mucha gente. El grupo en que yo estaba íbamos 3. Primero eran más, pero ya cuando amaneció ya solo habíamos 3. Y uno de ellos se llamaba Catalino Green. Era un cuñado mío. Y otro muchacho también murió. Todos murieron, pues. En esto, de repente apareció el hijo del dueño del bote, Félix Batiste, que venía remando con la mano en la salvavidas que era el bote. Entonces ya se miraban los callos cochinos. Entonces yo le llamé y me reconoció. Le digo, miren, déme montarme contigo para que vayamos allí a los callos cochinos y buscar a este señor de allí, el que vive allí, para que venga a rescatar gente. Entonces el señor aceptó, me subí con ellos, pero como el cayuco era pequeño, remamos con la mano un rato, de ahí sopló la brisa. Cuando sopló la brisa, ya nos arrastró, ya no podíamos controlarnos. Entonces llegaba un momento que teníamos que tirarnos al agua, él y yo, la mujer adentro, para que pudiéramos pues avanzar. Nos agarró la noche. Antes de amanecer, ya el tercer día, fue que caímos a la playa en Impalme, por Chapagua, entre Chapagua y Castilla. Bueno, ellos salieron antes que a mí, me parece, yo creo. Entonces a mí me llevaron para Trujillo, para Castilla. A Félix y la esposa los encontré ya en Trujillo. Bueno, en el hospital. Sí. Nos tuvieron en el hospital. Del hospital fue que a mí me sacaron de allí. Me llevaron a la penitenciaría en Trujillo, el centro penal. Pero no en carácter de preso, sino que para protección. Sí. Luego vinieron las monjas porque yo, allí en el hospital, llegó un garífuna que era teniente, me parece, Jovino Colón. Allí se había muerto la mamá. Llegó con un poco de soldados ahí a la cárcel, es decir, al hospital. Sí. Me puse bien nervioso, claro, porque eran tantas personas y como estaba bastante joven, yo no sabía. Yo decía pues de que cada persona de los muertos pues eran 12 años. Sí. Para 74 personas que a mí me iba a morir en la cárcel. Sí. ¿Ve? No sabiendo que es naufragio y que no nadie tiene culpa porque nadie quisiera haber pasado. Maquinista en aquí. Era el capitán del bote, se llamaba Silverio Martínez, Bello, Bello. Bateo Batina Bello. Entonces, pero el Magahuachelo urbano, latas en Bello, hablando de Atagua. Entonces, valía muy tan bueno, una lega, voy por allá que con todo modo. Pero desgraciadamente la noche en que íbamos a salir fue la noche que apareció, pero el hombre estaba todo nervioso. Pues nos fuimos para Ceiba. Entonces, iba el hijo del dueño, venía yo. Entonces fuimos lo que se salvaron. Nos salvamos. ¿Y la otra muchacha? ¿Y la otra muchacha? ¿Y la otra muchacha quién era? La esposa del hijo del dueño. La hija del dueño. Sí.
Viven aquí allá en Tocamacho. Viven en Tocamacho. Porque el dueño del bote era de Tocamacho. Se llamaba Claudio Batiz. El que se salvó se llama Félix Batiz. Y la mujer, popularmente le dicen Nanco. No sé directamente cuál es el nombre de Nanco, pero el apellido es Ramírez. Entonces, ellos están todavía. Ellos viven todavía. Lida Betty la sucedo fracaso le, percance le, katima no chumago no gaina guidudo no o wait man gaina gulambo Gibe tem caído não? Lleno y todo, lleno chumag hasta mengue. Hubieron mexicanos, hubieron americanos, porque había un americano que vivía en Iriona. No me acuerdo el nombre de este señor, de ese americano. Allí murió. Y misquitos murieron. Bueno, era mucha gente después. Ya, porque me decía fune que puede ahí, porque ya puede que no puede burgati. Numa que debo bati chile mosquitia. Sí. Porque solamente por la playa de mi pueblo murieron 9. Ñajiño tenía huitati, ñajiño huitati, no me Ñajiño más para tanto. Porque me tenía ñajiño. Gibete ñajiño. Gibete ñajiño. De da beta buluchu, paniente malajo de besa fugi. Porque da buluchu nega manao, al botamba coran, se luego ibina. Ah, sí. Entonces, paniente malajo de gibete fugi. Gibete giga ainda te tida gibete pues más pues te tida aqui. Habu que ya ve todo colchoneta de letif na rua o carro te sucede, ¿no? Bueno, que le hubo tan radio li dan ya. Entonces pues mutu la fun pe ka lui banda. La fun pe porque son beta bulu son bewa gili lui banda. La fun pe lui banda ligi ya hobe mugi ya hobe. Ya baliño no calzoneta hoy. Exactamente. Porque los compañeros que estuvieron conmigo todavía no estaba el tiempo cuando ya se declaraban cansados. Ya balega ni que estaba tomando pues wibati yuabule. Entonces pues nosotros mismos le decíamos, no hombre, agárrate Iner. Llegó un momento que cambiamos pues yuab. Pero ya estaban cansados, ya se sabía de que no iban a aguantar. Pero como yo, pues, mi Dios estaba conmigo en ese entonces, todavía. Entonces, pues, me salvé de esta forma. Pero, hasta bulu chubay, y me meludi, leone abay. Ñay ludi tabueme. Ñay tudi abalisani tabueme habutiahi. Todavía le a salvo voy yo te alias y gato en uru en alias y yo te tabula la esposa apa bien matías y la esposa me parece apa le tu pague pues y la tu luego chuva para le de la bulla de liga la más y no ya de nuevo apa la no ni libre lo mo entonces este niño murió murieron los niños de él. Fue un fracaso definitivamente. Bastante fuerte, Sí, bastante fuerte. sí. No se ha visto otro igual en la costa de Honduras, Sí. donde muchos garífunas hayan muerto. Y podíamos echarle la culpa a la negligencia del gobierno, pero también del capitán, porque somos seres humanos. Yo le voy a decir, si hubiera sido aquí en los Estados Unidos, los dueños de este barco hubieran demandado al dique de donde salió. Exactamente. Hubieran demandado al dique. Y toda esta muerte Hubieran sido reparadas de una manera monetaria. Monetaria. Porque hubieran cerrado ese dique y hubieran cobrado. Porque fue negligencia del dique. Exactamente.
después del naufragio, después de todo ya callado, todo, a los años, me di cuenta de que cambiaron un planking de madera. Después de que lo cambiaron, lo taquearon con clavos pequeños, Sí. y que fueron a break. Cuando fueron a break, entraron los que hacían overtime. El galafateador galafateó, vinieron los masilleros, los masillaron. Cuando vinieron los pintores, lo pintaron. Y los que lo clavaron, ya no se acordaron de que se clavó. Esta fue la madera que se salvó. Eso, ya. Definitivamente, a veces la negligencia lleva vida. Negligencia, había bastante negligencia. Y antes que lo más bonito, y humanidad darle que somos problemas de este modo. Más sucede, no tenemos claro. Porque vamos a get milagrosas, porque al lado, porque no hablo Sócrates, milagrosa, donde a Miss Mary, negué por aquí, Ajá. porque sí, yo negué fue una tía, porque manaba todo, a bullshit, todo grigia. Sí, pues está ahí en Milagrosa. Luego estoy para tu guía. La cooperativa. La cooperativa, velo tuliumo burla uno, abutam tomándolo. Entonces pegó el huracán Francelia. No, Greta. Cuando pegó el Greta, entonces estaban en la laguna, en Bruce Laguna. No sé qué pasó, no prendió la máquina. El agua los sacó para afuera, para el mar. Se desapareció el bote con toda gente, no se salvó ni uno. Sí. Y todavía, pues, si la gente estuvieron, pues, si empezaron, pues, a decir que estaban en Nicaragua y que los habían encontrado y nunca aparecieron. Nunca nadie se dio cuenta de esa gente. Sí, porque el bote, como a los meses, se vio la flota del ancla ahí en la barra de Burlaguna. No, bueno, wito bote wani tragedia la banda wobuga sacrificio luego chile un bagayo. Meme ji di da bita bodo no katon to ye na busio be na fu de no be kato to ka beli us busi o mamuga ise bureti ya be o hon fatima ka ina de que cuento mo busio e sei bureti lu hei na ba ka te kele au be sacrificio bole ha de que be o yuna. No estamos hablando con sobrevivientes de una tragedia de más de 70 y pico de personas y que es necesario de recopilar nuestra historia, porque tenemos historia y esa historia son lo que nos puede mejorar el día de mañana para que no todo, que la que no carretera ongua, que la tojamos su capa y poder mejorar nuestra cartera desde Bonito Oriental. Exactamente, hasta batalla. Exactamente. Entonces, son witicati el yutlo. Ajá. La batalla Chile bebo ugile. Tome por lugucho. Jovino Colón. Fue a vernos en el hospital. Ajá. Catilen ugile. Solo se agachó la cabeza, solo me vio, agachó la cabeza y se puso a llorar. A mí no me dijo ni tan solo una palabra. Entonces, pues, se salieron del cuarto donde yo estaba. Se fue al cuarto donde estaba Félix y la esposa. Yo no sé qué pasó después, pero ese mismo día me sacaron de ahí. Porque yo estaba bastante mal. Estaba muy nervioso. Y ahí me fui para la penitenciaría con ellos. Y como al día siguiente me sacaron las monjas, me llevaron a la casa cural. En Trujillo. En Trujillo. Y de allí de Trujillo me salí, ya me dieron de alta. Entonces tenía que irme para la casa. Entonces estaba el papá de la señora Nanco ahí en el hospital también viéndolo. Y que se iba para allá, pues me le pegué a don Toño Ramírez Finado. Nos fuimos para Aguán. Sí, a mí me mandaban los... No. Ahí Buguena. Quisieron mandarme en un pesquero, yo no quise, ya no quería saber del agua.
me fui para Aguán. Había un señor, Manuelón se llama, había un yondel, tenía un yondel de ahí de Castilla, nos llevó hasta Aguán. De Aguán fue que caminamos para Limón. Decían que era cerquita, tan cerca que estaba, pero como estaban los huesos maltratados, llegué arrastrándome a Limón. De Limón conseguimos caballo con un señor, el profesor Abadi. De ahí conseguí un caballo y don Toño se fue caminando al par del caballo hasta llegar a Cusuna. Entonces en Cusuna dejé el caballo y mi primo Jovino Pérez Montero pues me llevó me mandó a dejar hasta la punta. Ya de la punta para Sangrelaya caminamos y me quedé en Sangrelaya. Mis primos me llevaron de Sangrelaya a Tocamacho en Cayuco y de Tocamacho caminé hasta Grasfish, donde el hijo de Aparicio Batiz, de los mismos dueños del bote, me llevaron para la playa. Fue novedad, claro, pues la gente, pues hubieron gente pues que sí lo sentían como accidente y otros acusando. Se sabe como en estos casos yo pues me culparon en muchas cosas que ni siquiera pues sé, porque hasta dijeron que habíamos sacado pistola para dispararle a la gente. ¿Quién lo vio? Solo ellos saben. La gente especula. Cuando hay un naufragio uno no se acuerda, no se acuerda de nada más que en salvarse. Exactamente. Si hubieran armas, nadie se hubiera acordado de armas. Exactamente. A Félix Batiz lo acusaron pues de todo, hasta en la misma familia, porque últimamente el hermano de él mismo lo apuñaló. A raíz de todo esto, la cosa de que fue algo terrible y que no da gana contarlo. Hay muchas más cosas pues sí, pero que no puedo tocar estos temas porque me pongo bastante nervioso y hasta la vez me molesta. Si no me hubiera venido para los Estados Unidos, yo estuviera muerto. Tuve que verme en la necesidad de quitarme Félix del nombre, ponerme Antonio, por la cuestión de la gente. Porque cada vez que oían de Félix Montero se agrumedaban, se hacían preguntas. Para evadir esto, tuve que quitarme Félix, ponerme Antonio, para poder vivir en paz. Like what the last tragedia le ati en dan ba boy ubana o vaya muga pa de gran pe que boga y funa ya poner lo budí. Bueno, estuve más de 4 años. Como empezaron a decir pues de que yo tenía miedo de volver al mar porque yo era culpable y que me iba a morir en el mar. Entonces, pues, la única forma, yo no soy estudiado, yo no soy maestro, no soy nada. Mi única forma de ganarme la vida era trabajando en el mar. Me fui para la Vara de Bruce Laguna a pescar. Pescando en la Vara de Bruce Laguna llegó un misquito con unos botes. Entonces buscó un capitán para uno de los botes. Me encontró a mí, cargamos los pescados de ceiba, empecé a andar otra vez en un bote que se llamaba Miss Catlin. Viajaba para Caratasca porque mi mamá ya no quería que yo volviera a andar en bote. Entonces en ese tiempo yo ya no llegaba a la playa para que mi mamá no se diera cuenta. Ya después, para un día de la madre me parece, cogí el bote pequeño de esa familia, me vine para la playa, un botecito que se llamaba Greta, estrella del Greta Star. Esta canoa lanchita, ese yatecito lo anduve por mucho tiempo, hasta que los dueños la vendieron para Río Plátano.
la dejé en Río Plátano y me monté en otro bote. Estuve unos días trabajando en el Martita. Luego pues me salí del Martita. En esto me llamaron pues los de las Naciones Unidas, que habían traído unos botes de acá de los Estados Unidos por allá. Uno se llamaba Courtney. Luego se trajeron el Pawanca. Entonces anduve en el Pawanca. Luego anduve en el Courtney con ellos hasta que se terminó el programa de Warlift. Entonces la compañía se vino, se deshizo de los botes allá y se vino. Entonces cuando yo llegué a pedir la visa, la conseguí por medio de los Caguas, que compraron un bote aquí en Miami y me mandaron a traerlo, a llevarlo para Honduras. Yo me llevé el bote de aquí de Galveston, Texas, para la Ceiba, Honduras. Por todo el Golfo de México. Por todo el Golfo, usando el Golfo. Entonces ya en Honduras el bote este no trabajó mucho tiempo y los señores que lo habían comprado, no sé qué trato tuvieron, pero no se estuvo mucho tiempo, pues se llevaron el bote para atrás. Trajeron el bote para atrás. La yo te puluchu, manawa luto, ati dam how ban ha la yo bad no hamo guayo ha lubo ya la hafu ha. Nos estuvimos un día y una noche. Un día y una noche estuvimos. La idea era llegar a los Cayos Cochinos, porque estábamos cerquita. Sí. Te lau tiene una buguete lago de Gabriel. Lago una buguete. Ya pues que la chiva luego Cayo le era. Luego Puntilla. Sí. Porque estábamos a 7 pies, 7 millas náuticas de la playa. No, tan lejos, sí. Sí, 7 millas náuticas, la Puntilla. Entonces pues ya después de mucho tiempo pude calcular los sitios donde estaba, cuando ya andaba yo de capitán. Sí. Entonces pues yo pude localizar los sitios. Te uetnia badagi habuduti. Uetnia bahadagi habuduti. Niama. Ni el bote ese. Ni el bote. Se pudo recuperar para ni poder el bote ver. se recuperó ni nada. Si hubiera sido Estados Unidos, el gobierno hubiera mandado a chequear dónde se hubiera hallado el bote, porque imagínense, el Titanic pues se halló y se sabe dónde está. Exactamente. Y nuestros presidentes, nuestro gobierno no sirven pues para esta cosa. No. La corrupción sí para la corrupción eso, pues sí, son buenos para cosas que deberían no, ni huite, la verdad que vean que hay cosas que no se pueden decir, hay cosas te remueve mucho sentimiento, casi cerca de 50 años y aún todavía, pero la clase que Sundale llegaste a sentarte con el sobreviviente Félix, el otro Félix, el hijo del dueño del bote. Sí, pero nunca tocamos este tema cuando nos encontramos. Siempre guardamos estos secretos. Siempre pues yo no tengo valor pues de sentarme y platicar con Félix acerca de esto. Sí. Y ni él tampoco. Y la esposa de él tampoco. Bueno, no la he visto tal vez una vez. Desde entonces. Pero algún familiar de esta gente que se murieron se acercaron para querer saber cómo fue que pasó, qué fue lo que pasó. Esta gente son familiares mías. No, digo de lo que murieron. Bueno, me acusaron muchos, pues, porque hubo un tiempo en el mismo pueblo, tuve que esconderme, pues, de alguien que quería matarme porque se había muerto la mamá. Y en mi casa, recién llegado, tenía como 3 días de haber llegado a la playa, llegó un señor
borracho, se paró en la puerta, me señaló con la mano. Este es el hijo de la gran puta, dice, que hundió el bote con la gente. Si yo fuera presidente, yo te mandaba a fusilarme. La gente que estaban adentro en la casa, habían unas viejitas, pues, que me estaban Consolando, hablando, pues, y para poder volver en sí. Porque yo me quedaba, pues, en veces comiendo, me quedaba, pues, y escuchaba voces. Y pegaba brinco cuando quitan la chela, un señor le guiaba el laudo un nuevo. Bueno, yo me levanté, yo tenía una escopeta, me metí al cuarto, pero el viejo que era mi padre era un señor sabio. Se metió atrás y me dice, ¿qué vas a hacer? Ya te salvaste, hijo de una, te vas a meter a otra. Deje la gente que hable. Son les adumos abuelillas a gaiha. Y da hamo le bugu chu tu te fei de ti da alguna itua. O bitum tango buha hamo kai gbe gaiha. Agba paciencia. Agba paciencia. Agba loye bungio. Me fei de da pampidangi lambo. Ita haba haya muy basún anda. La misma cosa va a pasar. Entonces, yo pues escuché lo que decía mi papá y nunca caí en tentación. Nunca caí a la tentación. Hata que tipo haluba ya, hagu yo ala o te mo ichuti aba yu subun. Ni ama, uwa ti chuti di mo. Es que uwa ti gadani ti lunga wata la duma. Uwa ti busiente longe. Porque todavía había esperanza de que gawal na tasu somos guías, somos gunes. Nunca van a hacer buena guía. Porque todavía yo tenía la esperanza de que salieron pesqueros a buscar, pero nunca encontraron nada. No, la verdad que es triste, la verdad que aquel día hablando con Vicente también, hablando cómo los compañeros se iban muriendo y que pues daban el mensaje. Y en una situación de esa, la venga, ni ha fulshi hoguilla, na nervio hoguilla, pues ya te floso leña y todo esa parte del callo, heigo guagua, ya falun lawa, ya dice lawa, julili te floso el día. De la puntilla. Entre la puntilla y los callos cochinos son las partes más hondas, más profundas que tiene Honduras. Yo había escuchado de eso. Es la parte más profunda que tiene Honduras. Ese canal se va, cruza por el medio de los callos de Roatán. Hacia el norte viene a dar hasta Cuba, esa línea corriente. Y bajando para abajo va directo al Golfo de México. Entonces, pues, esa es la parte más honda que tiene Honduras. Entre medio de Castilla y los Cayos Cochinos. Exactamente. Es el mismo camino que cogen los huracanes cuando vienen, porque los huracanes siguen un patrón. Porque, por ejemplo, las Triángulo de las Bermudas se ha dado cuenta de que muchos huracanes nacen de esa zona por ahí. Sí, por acá, por Puerto Rico. Exactamente. Sí. Yo conozco dónde queda el Triángulo de Bermuda. Sí. Y hay un misterio ahí también que nadie lo puede explicar. Nadie porque sabe. Supuestamente hasta aviones. Ahí abajo hay como un museo de la gente negra que se murieron cuando lo trajeron de África en el tiempo de la esclavitud, en los años 1300, 1600. Y yo tengo esos documentos porque me gusta escudriñar y estudiar y leer sobre la historia. Como decía un dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es.
ribi waduhenyo Hay muy me guay. e lu ho mitaliatia niate bole seguti boatia so ole hali manyu holila auguti o irehulu ma auguti la yenu halale kita kuni aduga ne abati mo le oya le mutu no namule nyahi ti ke mate ke ya chuba ya bo Así es. por ejemplo bakateliano tuba tote luba fende bagate ta shuda gud how nyahi awale ta video ni gada how nyahi aduga ti amba yehida iru biam iru gadu yum sunkate nawut kate hale kaula sei vidale nawut kaula tadole busana susini kate la le kate hale gida hanya ubat hasa hunyo la daga ni hada lu hakumeso asubusi amba kate lila beli anela ma inteligencia la lita hita gadu hablu lunga lu activa bani pada hoti te alba fende kahadigi bay maistu mama tele ni le hala habusio maistu la daga ke maistu odo te lu hoda odo te lu hoda Así es. lu ti haga de niyo hani mutu mama te ke habusio no ke liya usually bay te liya na piti katele so es interesante a veces recordar y ver toda nuestra historia, porque no solamente Sócrates, Milagrosa, fueron otros botes, otras, y hay que escudriñar esto, luego solución y licha bacate, porque todavía hay cosas que no se pueden prescriptar, creo que es la palabra, o prescripción. Porque todavía Jamuga, los batís pueden ver cómo buscar una barra de abogados, ver los demandados a jamás. Tanto hubo y la jurídica que hay que jabo la buena que ha. Por ahí va a te ve Waiti de Howama. Es que buga hafa o una waduhen yara San Juan. Nigene gubeho itu heda haba haga inda logo partido nugieti uet man na partido la tegana aido chica ba amba boto lu amba tiago uet nilade asu simona su sini kala wo la tega heya hal hega habegina me lu hayusu ni wo luga la hayu ando lida Italian la tega ni bugale funa bay ma degu tama ba hestio hengo moste demanda wala partido de wo beta fa unu gi ha ni hadigo bem ni haibu belai entonces kati hula o ebilu wafa gongo ho habide o gaten ha yusuga muito okay ha mugamba anya go pues saga bangaifna achu da tia no lehim lo do deke lebu yan la habuli on ha foi é muito que não vai como é Trump tanto é fueron hasta su casa casualmente ugunya wina wala ufena ugunya la hanaga iyumu no bia yumu wanyu ha no yege fiu bugunya we abulu chutugia mama na wal hau yara kahali ga ye casi sungi yege gaina ko yo estaba viendo ese documental, yo tengo porque abuja mucho Facebook me lo recordó ponía abuja sipote abuja yehu o de na boxeo lu nyi lida be na frayo ligia letin el capitán luego hatu funa lielo me capitán eran como 17 me parece o 28 casi son lleve mato y este hace como 2 años pasó ese percance creo que se llamaba cajantica tonto que ahí blay nate tiri pero el velo este ¿cómo se llama? Pero hace como 2 años fue lo que pasó. Pasó. Luego te logo idudule lao kimele quick. Aba la dudune dudule. Dromule lun lao duna. Lun dan ga guiera. Lun lat na gdan ni lan gani. Dan el le ba do macho na bala dun golum. E hegel muta bala le lutin do mais na do macho. Awa hon ganha tu ho ni lo agita o ni lo aí. Nyala isini. Bueno. Lita pues le hadao ni bueno him shamuti le me binu buit le me
aba ne hanugani no lidoma tranbia ye no hafanya hani Yeah. sun habu sente hodi anuga hani Yeah. Hingeti dudu. idudu bai hamuti idudu pues gidalo ya balude aba hagito ne owe ni lo Ya bala idudu ya. lo idudu gafo bani subusi numuti. Yo llegué a conocer este sambo. Okay. Entonces la que hachelo en labu aba hafanya hani y en gaba señoro madulo genga timenge ali halumuti kill quick lenga luogo Yeah. lenga ne ho hombre we betele lula tunga ya pero kai legie wala la que le hatu hahibi aba gelatu pero ligete sun ada mil silmuti na galwala tu Okay. ya lo ve hace como 4 o 5 años murió aquí. Ahí nomás vivía en un shelter que está ahí. Oh. Chon, allá por los señores Liguía. Oh, Ya que te lo ve tú allá. Okay. Entonces, pues, Italia la Guidoni. Aquí Doni, yo ven y le lo y tú. Le negocio le. Bueno, abajo me se ataja. Ya bagua me se un que obvio que tú macho, abalu de ella, hati tú macho la chile un pateo gate. Ahí hagi obvio que te pateo, te abal laga güey na. Yo tu chile sangara ya ya, le dale lagi buto, suga sung baby de no loy, moment. Loy afo bani. Sai me la duga se sais. Sí. Sai me lu da duga buga iya hanile. Ajá, ahí bagua pues. Yeah. Wala hishu kate. Abal hecho sung we. Yeah. Pero gibe tinha, obvio que tinha gibe de tinha mago que lá que veneno le. Era un tipo de osco. Oh, yeah. Para lavar pues óxido en barco. Sí. Amo tia la halilo hamagi ya. Lo magrbi hanya belisne lo kate lit betle. Gedi hama. Memegi lo mo bugati. Adgama kasu laule. Gube mata o mai le ba ba goe tiye to que mata cara ni kata logo. No, ya pues la vene na ga ba je ba gibe magi ke ba feji ta igo ti hadi bui. Sí. Ya maguga. Maguga pues. Ah, entonces le te puedes bali no, entonces le puedes ni bono, porque la nega no. Ah, la dica buga. Ugun ya heti bo habwa. Aba honde. Aquí te Hawaii, aquí te lo hizo todo, aquí te lo bueno, itara le entonces momentito tú niya ba ito to bueno, wait, tiene bugiote. Sí. Yeah, itara le katele ne ahorita. Bueno, la ole bogo mucho. Okay. No guardio, no ya me toje y va a meter una ni